Es un honor, un lujo tenerlo acá en el estudio. Pedro Andrade, arqueólogo de la Universidad de Concepción, que lo conocimos ahí junto a Hugo Varela en la arqueología del Biobío. Pedro, un gusto, ¿cómo estás? Hola Connie, muchas gracias, no, el gusto es mío estar acá, muchas gracias por invitarme. Porque hay temáticas que se dio a conocer esto hace unas semanitas, pero aún así es necesario ir profundizando. Tú estuviste participando activamente en este hallazgo porque 5.000 años, yo tengo que buscar para no equivocar, 5.000 hallazgos de restos de pescador en el norte del país, lo que significa. Y en general la arqueología, algo que no se habla mucho, por eso también Hugo Varela realizó este programa y estuvieron ahí, vimos esos capítulos que lo pueden ver en tvu.cl. Pero lo que significa ver un titular de este estilo, ¿y dónde participó acá un docente de la UDEC? Sí, bueno, la verdad es que fue un estudio de harto tiempo, de harta conversación. Y bueno, cuando tuvimos los primeros resultados fue súper emocionante, porque era un tiro en la oscuridad en el fondo lo que andábamos buscando. Pero al final salió todo bien y hemos tenido harta repercusión, afortunadamente, y harta difusión sobre el estudio, porque en verdad es una cosa bien innovadora y que transforma mucho de la visión de lo que nosotros a veces podemos investigar y que nos transforma un poco esta idea de entender cómo era vivir en el pasado hace 5.000 años, como decís tú. Oye, y en general, este trabajo que realizas tú es un trabajo, me imagino, sin conocer, y acá me encanta que nos hayas podido acompañar porque activo en redes sociales, uno va viendo también cómo vas compartiendo las cosas. Me imagino que es un trabajo lento, muy minucioso de ir consiguiendo esto. Muchas veces la frustración de que si se pilla o no se pilla, lo vimos también ahí en los capítulos de la arqueología del Biobío, que uno puede ir con un pensamiento pero encontrar otra cosa, no encontrar nada. ¿Cómo se va gestando esto también? Y tú desde acá, desde nuestra zona, participar en el norte, el trabajo colaborativo en ese sentido. Sí, mira, la verdad es que los trabajos en arqueología son bastante lentos, porque obviamente, a ver, uno cuando va excavando un sitio, cuando va a un sitio, en la excavación siempre es una etapa intermedia. Ya uno no parte diciendo quiero excavar un sitio. Uno tiene que formular un problema, una idea, una pregunta, un trabajo científico y justificar por qué excavar un sitio. Porque además, cuando uno excava un sitio, uno lo rompe finalmente, de una manera sistemática y muy elegante, pero lo que uno saca de ahí ya no lo puedes volver a reintegrar. Entonces, tiene que ser todo muy justificado de por qué lo vas a hacer. Y en este caso, cuando uno en arqueología, uno generalmente va a excavar un sitio, uno va con una pregunta clara, y muchas veces vuelves de la excavación con 5 preguntas más. Y muchas veces sin lograr responder la pregunta inicial que tenías. Y en este caso, en este sitio que se llama Copaca 1, que está a 30 kilómetros al sur de Tocopilla, la pregunta no tenía nada que ver ni siquiera con el tema del proyecto con el que estábamos. Nosotros estábamos buscando otros sitios de otros periodos y apareció este sitio y no lo pudimos dejar ahí y fue como, bueno, sigamos excavando hasta que se acabe. Tampoco la pregunta era sobre el tema de la causa de muerte. Para que tengan una idea, este sitio lo debemos haber excavado por ahí en el año 2012, 2011. Y los resultados de esta publicación salieron 10 años y casi 10 años después. Entonces, o sea, si de lento estamos hablando también de cómo funciona este proceso. Exactamente. Hay que tener harta paciencia. Exactamente, porque en el fondo las innovaciones y las preguntas van cambiando a medida que además uno va conociendo más gente, que en el fondo fue lo que pasó cuando yo conocí a James Goff, que es coautor de la investigación, que él es geólogo, estudia los tsunamis antiguos y los terremotos. Y a él le dio esta curiosidad de buscar en una costa que es altamente tectónica como la chilena, hace producir hartos terremotos, ¿cierto? Sí, lo sabemos. Ver la posibilidad de encontrar a alguien que hubiese muerto por un tsunami. Esa era la pregunta primera que tuvo. Y lo que nos pasó es que, claro, logramos detectar a este individuo, ¿cierto? Le hicimos las pruebas, apareció que había muerto ahogado, pero no lo pudimos relacionar con un tsunami. Fue como, bueno, ¿importa que no haya muerto? No importa, da lo mismo. Sí. Era importante, como tú decías, por la antigüedad y porque es el primer individuo, no solamente el más antiguo, es el primero que se identifica con esta técnica que murió ahogado en agua salada en el mundo. Entonces, esa es la relevancia una es la antigüedad, ¿cierto? Que es el más antiguo ahogado, y además es el más antiguo muerto en agua salada. Y la aplicabilidad que tiene este estudio te sirve para cualquier costa, finalmente. Por lo tanto, que haya sido detectado en Chile da un poco lo mismo, porque permite que este tipo de investigaciones se abran y se puedan ser consideradas en cualquier lugar que tenga costa. Sí, Pedro, ¿sabes qué? Algo... voy a cambiar la pregunta. Yo siempre le hago la pregunta a profes o astrónomos cuando hablamos de qué nos importa lo que pasa arriba.
Y acá te la hago al revés, po. ¿Cómo nos importa, cómo nos afecta también conocer lo que puede estar bajo nuestros pies y lo que significa eso para tomar decisiones a futuro y para conocer nuestros antepasados? Mira, en el caso específico de esta investigación, una de las cosas que transforma un poco y que viene a cambiar y romper un paradigma es que nosotros siempre hemos visto en el estudio de las sociedades costeras, hemos visto el mar como una fuente de vida, como una fuente de recursos, como una fuente de un lugar para explotar, pero muy pocas veces lo consideramos, porque no teníamos esta perspectiva, como un lugar de riesgo, como un lugar donde tú puedes tener accidentes, donde tú te puedes morir, donde en actividades constantes vas a ir estando expuesto a este tipo de situaciones. Por tanto, nos cambia un poco esta idea de que la vida en la prehistoria puede haber sido muy pacífica, muy amable, muy afable, y que la vida era dura y que estaban expuestos a riesgos muy similares, por ejemplo, a los pescadores que tienen hoy en día. Claro. Entonces, en ese sentido, la investigación permite relacionar esas dos partes. Y por otro lado, el hecho de contar, como siempre hablábamos con Hugo, ¿cierto?, de esta historia larga de la presencia de gente en el territorio que hoy día nosotros conocemos como Chile, nos habla también de una continuidad. Si tú vas a la zona de Tocopilla hasta el día de hoy, tú ves gente que vive de la pesca, que vive del güiro, que vive de la extracción. Entonces, estas comunidades actuales, que hoy día están incluso reconocidos como la etnia del Changa, ¿cierto? Son herederos culturales de esta larga tradición de vivir en la costa, y finalmente uno ve que este es un modo de vida que es súper resiliente, que se mantiene en el tiempo a pesar de los riesgos, del mismo problemas tectónicos que yo te decía, de la precariedad de vivir en la costa sin mayor conectividad o sin agua, y la gente sigue viviendo de manera muy similar a lo que pasaba hace 5.000 años. Pedro, estamos viendo ahí algunas imágenes de apoyo de la nota que realizaron en el departamento de prensa, y veía ahí, muy rápido porque yo soy piti aparte, en tu computador tenías, por ejemplo, cráneo, no sé, algo de humedad, los detalles que podemos saber de esta persona en particular, un pescador, un hombre de qué edad aproximadamente, y lo que podemos recopilar respecto a los restos óseos que podemos encontrar o en general en el lugar donde lo encontramos, todo el mapa que podemos armar de acuerdo a estos restos, y cómo llegan ustedes también a esas conclusiones, toda esa investigación, todo ese trabajo, hasta poder tener y poder publicar esto. Mira, una de las gracias de trabajar con restos óseos humanos, como en el caso mío, es que nuestro cuerpo es una etapa liminal, límite, ¿cierto?, entre lo que tú expresas socialmente y el ambiente. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que a nosotros nos ocurren a lo largo de nuestra vida que van a quedar marcados en nuestro cuerpo. Ya, o sea, me imagino que tú hayas escuchado los tacos, exactamente, o esta misma idea de uno es lo que come. Sí. Hoy actualmente uno puede saber lo que comía la gente hace 5.000 años. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos sirve ver armando este rompecabezas. Entonces, ya no solamente en los huesos, en la parte macroscópica, que es lo que nosotros vemos, sino que vamos a la parte más microscópica y ahí podemos sacar un montón de cosas. Sobre este caso específico de este individuo, nosotros, claro, lo que hacemos, así de forma bien científica, lo que tú veías en el computador era un inventario, donde nosotros vamos colocando qué es lo que está presente del individuo y las características que nosotros podemos ver en cada una de las unidades. Que disculpa un paréntesis, estamos hablando de 5.000 años. Sí. Lo que significa el deterioro y las condiciones ambientales que asumo, sin ser experta ni mucho menos, que si está en el norte y si está en el sur, va a variar evidentemente de acuerdo. Y lo mismo que hablamos anteriormente, los temblores, que puede que vayan moviendo y lo que genera. En este caso, en este individuo, afortunadamente, como está en una costa que es hiperárida, o sea, piensa que la costa de Antofagasta no tiene río, desde el Loa no hay nada hasta Copiapó. Eso hace que las precipitaciones también son muy bajas, salvo la presencia de la Camanchaca. Hace que las condiciones de conservación sean muy buenas. ¿Ya? En esta parte, sobre todo la parte norte de la región de Antofagasta, sabemos que es mucho más seca que la parte sur. Taltal, por ejemplo, Taltal, Paposo son mucho más húmedas que Tocopilla o Antofagasta. En este caso, eso nos jugó a favor. Y el hecho de que el sitio quedó sellado con basurales de conchales encima también ayuda mucho. Obviamente las situaciones de la conservación son muy diferentes en el norte que lo que tenemos acá. Acá, obviamente, la lluvia, la humedad, la vegetación
todas esas cosas van a ir afectando la posibilidad de que nosotros podamos encontrar restos de este tipo de conservación y tan antiguo. Retomando ahí la interrupción que te había hecho, entonces, ¿qué podemos concluir de estos restos? ¿Qué había o qué era en esos 5.000 años atrás? En este caso, lo que nosotros vemos es un individuo de unos 35, 45 años de edad. Era un hombre que medía cerca de 1,62 m, 63 creo que es, y que los huesos, ¿cierto? Tanto los huesos como los dientes nos habla de una vida muy dura ligada a actividades de extracción del mar. Nosotros, a partir de las inserciones que dejan los músculos en los huesos, podemos tratar de reconstruir qué cosas hacían las personas. Mira. ¿Ya? Qué genial. No, ahora, los huesos son reactivos a las actividades, pero los huesos pueden reaccionar de manera limitada. ¿Ya? Entonces, frente a estímulos muy distintos, el hueso puede reaccionar de una misma forma. ¿Ya? ¿Cómo nosotros logramos delimitar eso y darle una interpretación? Es a través del contexto. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, hay dos actividades que uno en la vida real, entre comillas, ¿cierto?, jamás confundiría. Por ejemplo, remar y ocupar una piedra para moler, para hacer harina. Pues bien, si tú no conoces el contexto, esas dos actividades te van a dejar huellas musculares muy similares. Los brazos doloridos sobre todo. Te van a generar enfermedades, ¿cierto?, osteoarticulares y todo el tema, artritis que este individuo tenía. Entonces, a partir de eso... Siendo joven. O sea, lo que pasa es que piensa que 35, 40 años, yo ya hubiera estado en las últimas, es que ya no me fui, digamos. En esa época, claro, era un individuo bastante mayor para la edad, o sea, encontrar individuos de su vida ya de tan antigua edad, de una edad tan avanzada, es súper raro. Generalmente los individuos tienen 30, 35 años. Pensar que un individuo pasa de los 40 es excepcional. En este caso nos encontramos con este individuo y, como te digo, los huesos nos marcan esas actividades. Era el remo, lanzar, arpones probablemente, tenía huellas de un buceo incipiente en ambos oídos. Tiene inserciones musculares en las piernas muy marcadas relacionadas con la natación, que son, para que te hagas una idea, las inserciones musculares que tiene la natación son muy similares a las que tienen los nadadores actualmente, pero te estoy hablando a nivel olímpico. Claro. Entonces, esta gente que vivió siempre muy cercana al mar y vivía de los que salen al mar. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, por ejemplo, con los dientes, que hay alguna... Eso, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, ese desgaste es muy marcado para una persona de... No es de bruxismo. No es de bruxismo. Porque tiene uno. Eso es producto de que están comiendo muchos mariscos y peces sin cocer. Claro. Y también con arena, no están tan limpios. Entonces todo eso te produce una fricción. Y de hecho en esa imagen, si tú te fijas, no hay caries. Se ven parejitos. Se ven parejitos. ¿Por qué? Porque las caries, la arena que se come, actúa como un cepillo de dientes natural. Y los va raspando, ¿cierto? Y la caries no alcanza a consolidarse ahí para hacer un daño. Y nosotros, ¿cierto?, a través de la técnica del fechado por radiocarbono 14, nosotros sacamos un pedacito de hueso de este individuo, lo mandamos a Estados Unidos hace bastante tiempo. Y ahí pudimos sacar la fecha, que es como 5.120, si no mal no recuerdo. Y en ese mismo estudio pudimos hacer esta otra determinación de la dieta que yo te decía, que se hace a través del estudio de elementos que hay en los huesos, y esos elementos nosotros los extrapolamos a la dieta. Y nos salió que comían mucho pescado, mucho marisco, muchos recursos del mar. Oye, increíble, y lo que se genera esto... Oye, estoy alucinada acá, me estoy preguntando, creo que te estoy preguntando más que los alumnos en clase, motivadísimos. Está bien. Oye, Pedro, el impacto que genera esto a nivel internacional, porque te señalaba, claro, uno vio diversas noticias a nivel internacional, lo que ocurre también a nivel local, como que a percepción personal, no sé, ¿qué opinión tienes tú? Estas temáticas generalmente, uno cree que son de nicho. Pero esto, y eso es lo importante también de la divulgación científica, de acercar estas temáticas, de ir conociendo a nuestros ancestros, lo que significa y cómo vamos avanzando en esa materia. Ahí están, tenemos pausada la imagen como tú nos señalabas, y claro, los dientecitos se ven, a ver si nos acercamos un poquito acá. Claro, acá este es el desgaste que tú señalabas como propio de comer marisco, pescado. Pero que te hago una idea del desgaste, este es un colmillo. Mira. Estos son los premolares y acá tenemos los 3 molares. Y enteritas las molitas. Enteras, exactamente. Y el desgaste que se produce, ¿cierto?, es liso y es parejo porque los recursos que comen son... Esto es súper característico de los grupos costeros. De que, como yo te digo, es producto de la dieta dura, del consumo de arena, ¿cierto? Y se va produciendo esto. Oye, sí, qué increíble. Y este, por ejemplo, este es el primer molar. Y el primer molar erupciona alrededor de los 6 años.
Entonces, este molar, este diente siempre es uno de los que tiene mayor cantidad de desgaste, porque es el que más, de los definitivos, el que primero erupciona. Además, estos dientes están muy desgastados porque los dientes anteriores, las piezas dentales anteriores, las ocupaban como tercera mano. Entonces, agarraban muchas cosas con los dientes, incluso ocupaban los dientes para pulir cuero. Entonces, por eso se van a producir estos desgastes, ¿cierto? Que se llama desgaste parafuncional. Y acá, el cráneo, sí ahí la parte más, la mandíbula de arriba. Este es el, claro, este es el maxilar, y en esta parte lo que se está marcando con este círculo rojo, que esta foto es del informe, lo que se ve acá es que hubo una pérdida del alvéolo de esta pieza dental. Y esto probablemente fue por una infección. Entonces, lo más probable es que acá se le entró algún bicho, digamos, y generó una infección, y esa infección hace que se rompa el alvéolo y esta pieza no se perdió porque no alcanzó a perderse en vida, digamos. Pero todas estas cosas se producen por la falta de higiene dental finalmente que tenían estos dientes. Sí, bueno. O sea, no había pasta de dientes, no había cepillo, no había seda dental, nada. Entonces, teníamos arenita ahí para limpiar. Exactamente, y piensa que el dolor que tiene que haber sido esto con agua de mar. Oye, increíble, lo que te estaba señalando anteriormente, este impacto de la divulgación científica, de acercar estas temáticas también a la comunidad, y el revuelo que se da de una investigación por científicos chilenos a nivel internacional. ¿En qué posicionamiento estamos también en ese sentido afuera, con otros países? O sea, a ver, la arqueología chilena en términos productivos, yo te diría que hace rato venimos como gremio produciendo estudios y hallazgos a nivel mundial que son súper bien considerados, estamos súper bien posicionados. Lo que nos falta, como muchas otras cosas de ciencia en Chile, es el apoyo. Apoyo financiero del Estado, ¿cierto? Que nos permitan hacer esto a largo plazo, continuar las investigaciones y no depender de repente de que si tú te ganas o no te ganas un fondo, porque finalmente tú compites con todos tus colegas que tienen también una trayectoria súper importante y que todos hacemos investigación de impacto. Ubiquémonos un poquito mirando más para allá, no le demos la espalda a la cámara. Y en ese sentido, ¿cierto? Lo que nos falta es eso, es un apoyo más constante para eso. Ahora, el tema de la divulgación que dices tú, sí, yo creo que eso es súper importante. La arqueología y todo lo que tiene que ver con el ámbito del patrimonio en términos generales pierde mucho sentido si uno no es capaz de transmitirlo a una comunidad más amplia y tratar de hablarlo en palabras sencillas. Porque claro, muchas veces nosotros nos contentamos con publicar un artículo que lo van a leer muchos arqueólogos en muchas partes del mundo y te van a felicitar y nosotros mismos vamos a decir, oh, qué bien que lo hago. Pero si eso yo no lo logro transmitir a la gente, la divulgación queda trunca. Y lo que uno hace queda trunca. Entonces, en ese sentido, estos espacios siempre son súper importantes y eso es lo más valorable, ¿cierto?, de que esto tenga esta difusión. Más allá de que uno aparezca, eso al final da lo mismo. O sea, en el fondo lo que importa es que la gente lo entienda y que la gente lo conozca. Porque como yo te digo, la importancia científica es una cosa, pero la importancia de repercusión social yo creo que también es tremendamente importante. Oye, sí, el tema de la divulgación científica es fundamental y bueno, más adelante ya vamos a estar hablando precisamente de quién se roba todas las miradas, muchas veces la astronomía, porque siempre se habla que el cielo es democrático, que cosa de ir a un lugar con poca contaminación y podemos observar y entender un poco. Pero esto que a veces es un poquito más limitado en cuanto a cómo podemos llegar a eso, el trabajo de este tipo de investigaciones, de estas entrevistas, de lo que realizó Hugo Varela también con la arqueología del Biobío, es fundamental, y también la disposición de los científicos, y ese es el tema, porque muchas veces se quedan entre las cuatro paredes con estos términos un poquito más engorrosos, pero lo que significa también esta necesidad desde la comunidad también de entender esto, porque quizás puede sonar un poquito cliché, pero en sí esto también ayuda en respecto, como tú señalabas, a la memoria, el patrimonio, pero la memoria salva vidas en muchos sentidos, nos sirve para también tomar mejores decisiones en el presente. Sí, o sea, de todas maneras, la idea que nosotros tenemos con James y todo el resto del equipo es seguir trabajando en este ámbito, pero haciendo una exploración a lo largo de la costa de Chile. Poder seleccionar muestras a lo largo de Chile y tratar de ver si estas muertes, que en este caso nosotros creemos accidental y no intencional, ya sería otro tema, tiene que ver con la idea de tratar de cruzar los datos arqueológicos con los datos geológicos, para ver si efectivamente podemos encontrar muertes relacionadas con tsunamis, porque finalmente eso ayuda a la planificación territorial, como dices tú, y ver, ¿cierto?, cuál fue el impacto social de la ocurrencia de estos eventos catastróficos. Entonces,
la arqueología, la historia, ¿cierto?, tiene mucho que decir sobre ese tema de la implementación de políticas públicas. Entonces, finalmente tiene que ver, estos estudios finalmente van enfocados hacia eso, de que cómo podemos conocer el pasado para tratar de protegernos en el presente de este tipo de cosas. Acá tenemos también otra toma del cráneo. ¿Qué es lo que tenemos en este caso, aquí lo que se ve, ¿cierto?, es el conducto auditivo. ¿Ya? El oído. Sí. ¿Ya? Obviamente aquí falta la oreja, pero no Ay, que hoy día me entró agüita en la ducha, así que estoy medio delicada. Lo que se ve acá, ¿cierto?, si tú te fijas, el conducto auditivo normal, ¿cierto?, debería estar completamente abierto. Ya. Si tú ves acá, hay dos cachitos de hueso. Sí. Que como que lo están cerrando arriba y en vez de estar muy abierto, está como en vez de ser una U, es como una B corta, ¿cierto? Tiene estas dos excrescencias óseas ahí. Lo que ocurre es que, como yo te decía, el hueso es muy limitado para responder frente a un estímulo, ¿ya? El hueso, cuando se ve afectado por algo, tiene dos opciones. O crea más hueso o destruye hueso. No sale de ahí, ¿ya? Yo siempre a mis alumnos les digo, el hueso vive en estrés. Si el hueso pudiera, fumaría y tomaría café todo el día, ¿ya? Es de los míos. Entonces, el hueso, en este caso, este individuo lo que hacía era que debe haber estado expuesto al agua fría del mar constantemente, ¿ya? Entonces, esa agua no está limpia, esa agua tiene microorganismos. ¿Qué pasa acá? Lo más probable es que a esta persona le entrara agua en el oído. Todos hemos ido a la playa y nos queda agua en la oreja y después tenemos que estar ahí sacándonos el agua. Imagínate eso todos los días de tu vida, ¿ya? El agua queda ahí y se produce una infección interna, ¿ya? En el fondo lo que le produce es una otitis. Claro. ¿Ya? Inflamación ahí. Entonces el hueso, cuando ve que se está produciendo una infección y que esto es constante, el hueso dice, bueno, yo me tengo que proteger porque si no esta infección va a ser más generalizada. ¿Qué es lo que empieza a hacer el hueso? Empieza a crecer más hueso alrededor. Para protegerse. Para protegerlo, y esto finalmente queda convertido en un tapón de hueso. Y la persona pierde la audición. Esto pasa todavía con los surfistas. Esto está en la clínica actual. Sí. Esto se conoce con el nombre de oído de surfista. Porque los surfistas que están expuestos al agua, ¿cierto? Cuando van en la tabla o están nadando, ¿cierto? Y les entra el agua y no se la sacan bien. Y eso produce, así que cuando vayan a la playa, sáquense bien el agua y se no les Oye, ¿sabes que yo acá, evidentemente, sin estudios de arqueología, pero a mí me impresiona lo enterito del hueso, como tan parejito, porque uno, no sé, pues todos hemos visto documentales, etcétera, de restos óseos y siempre están como bien destruidos. Acá lo podemos ver como bien parejito y claro, tú nos señalas esto que de acuerdo al estilo de vida, pero en general el mantenimiento de estos restos óseos, como tú nos señalabas, tiene que ver mucho con el ambiente en el que se encontraba. Sí, en este caso además, como yo te decía, el hecho de que no hay vegetación, el hecho de que hay un montón. Piensa que este individuo lo encontramos a más de era más de 1 metro de profundidad, de todas maneras. Y había mucha tierra y había muchas conchas, entonces eso obviamente permite que se produzca como un sello. Más de 1 metro. Sí, más de 1 metro de profundidad tenía Pero eso en general en esta área es harto, es poco, pensando... es normal. Normal, ya esperable. Sí, es esperable, es esperable. Encontrar esqueletos más abajo ya, o sea, debajo de este individuo habían 2 más. Ya. O sea, esta persona estaba enterrada con 3 otras personas más. Esta persona estaba... En la imagen que... O sea, lo que podría haber sido como un cementerio o que se dio... No sé si un cementerio como tal, pero lo más probable es que haya sido lo que nosotros llamamos un entierro múltiple. Ahora, las fechas de estos individuos son todos contemporáneos. Están todos dentro de, como de 75, 50 años. Y de hecho, en la imagen que ha salido en todas partes donde sale el individuo con la pierna abierta, entre medio de las piernas de este individuo había un niñito enterrado. ¿Ya? Y bajo del individuo adulto habían 2 individuos adultos más. A mí me han preguntado, ¿eran familia? Y es como, no sabemos, pero lo más probable es que sean todos parte del mismo grupo familiar. Claro. Porque piensa que en esta época, hace 5.000 años, no había tanta gente. Y estos grupos se movían en conjuntos de 25 personas, 50 personas. Entonces, finalmente, lo más probable es que todos hayan tenido cierto grado de parentesco. Aquí en esta imagen, aquí en esta parte, se alcanza a ver dónde estaba ahí estaba el entierro del niño, que tenía como 4 o 6 años. Entonces, por lo tanto, no te puedo decir, este era el hermano del otro, no sabemos. Pero aquí en esta parte, aquí estaba enterrado el niño más o menos. Y claro, lo más probable es que sean parte de todo un conjunto familiar. Increíble, aquí conociendo un poquito más respecto a esta noticia que había dado vuelta el mundo, ya se había
hecho cobertura a través del departamento de prensa y queríamos tenerlo en detalle, evidentemente acá en la Comunidad del Contenido en esta temporada 2022. Pedro Andrade, un gustazo conocerlo en persona, que nos haya visitado y esperar seguir hablando de estas temáticas, bien interesante la importancia, como señalábamos anteriormente, de la divulgación científica. Sí, cuando quieras, yo feliz de venir para acá. Súper, un gustazo, Pedro, que estés